FIBO 62, vídeo tercero. En el anterior vídeo aprendimos a graficar los tramos sencillos o tramos de grado 1 y recordemos que dábamos por concluido un tramo cuando teníamos una vela de llegada y dos velas de no superación a la vela de llegada. Recordemos también que había una excepción a esta regla que decía que cuando la tercera vela nos dilataba y nos superaba la vela de llegada, seguíamos computando hasta encontrar una nueva vela de llegada y dos de no superación para completar el tramo. En el presente vídeo vamos a ver los distintos fallos de fibos y también la gradación de los fibos. Tenemos dos tipos de fallos de fibos. Por un lado tenemos los fallos en retracción y por otro lado tenemos los fallos en proyección. Los fallos retractivos se producen cuando tras un segmento, en este caso tenemos un segmento corto que nos ha hecho un G1, posteriormente hemos graficado la corrección a este segmento corto y nos ha dado un G1 largo y vemos aquí que en esta zona nos ha penetrado en el F62 y hemos tenido un cierre, dos cierres y tres cierres por debajo del F62. Cuando tenemos tres fallos o tres cierres por debajo del F62, se produce un fallo en retracción. Es un fallo en la retracción a este fibo corto. Nosotros vamos a aprovechar estos fallos para poder entrar en el mercado. Ya veremos en su día cómo se activa esto, pero bueno, tenedlo en cuenta que buscamos los fallos retractivos para buscar un tipo de entradas en el mercado. Esto también este ejemplo es corto, pero sería exactamente igual para un largo. Los fallos en proyección se producen cuando después de graficar un primer segmento o un segundo segmento, según vayamos desarrollando la tendencia, pues nosotros ya hemos visto que este es el mismo ejemplo. Hemos proyectado, hemos graficado la corrección, que es esta de aquí, y cuando nos rompe la retracción, cuando nos da el fallo de fibo de retracción que ya hemos visto, nosotros ya podemos proyectar este fibo sobre este. Lo hemos proyectado y hemos visto que hemos tenido una vela de llegada y dos de fallo y la tercera no nos ha superado, por tanto nos ha completado aquí el segmento. ¿Qué ha ocurrido? Que esta llegada no ha superado el F62 proyectado y por tanto nos ha producido un fallo en proyección. Nosotros también utilizamos estos fallos para realizar un tipo de entrada en el mercado, ya lo veremos en su día, pero bueno, en principio quédense con este tipo de fallos. Vamos a graficar ahora toda esta bajada, iremos repasando los conceptos que hemos introducido según vayan apareciendo y también nos vamos a hablar de la gradación de fibos. Este segmento es el segmento utilizado en el ejemplo anterior, por tanto ya sabemos cómo se graficaba, teníamos un G1, graficábamos también la retracción al segmento corto y dijimos que en esta zona de aquí nos superaba el F62 y nos producía un fallo en retracción que nos permite proyectar el fibo corto al inicio del segmento. Aquí dijimos que teníamos una vela de llegada, dos de no superación y como no nos supera por cierres de vela el F62 proyectado, pues tenemos un fallo proyectivo que nos hace aumentar en grado todos los segmentos que venimos arrastrando desde el principio con G1. En este caso solo tenemos uno y este segundo 2. Entonces lo que hay que hacer ahora es cambiar de grado, subirle un grado a toda la bajada y cambiarla de color. Lo ponemos en rojo y lo anotamos.
Cuando tenemos un aumento de grado, un FIBO de grado 2, lo que esperamos habitualmente es que haya una retracción proporcional al FIBO que hemos dibujado. En este caso tenemos una retracción mínima, no es lo habitual, suele ser un poco mayor y más proporcional al segmento, pero bueno, es lo que tenemos y seguimos graficando. Tenemos un nuevo segmento corto que se nos inicia en la cola de esta vela, nos llega hasta esta vela que es vela de llegada, 2 de no superación. Por tanto, aquí tenemos un primer G1. Nosotros después de G2 pues tenemos que seguir graficando con G1 hasta que nos fallen y nos formen un G2. Primer segmento G1. Ahora graficamos la retracción. Lo vamos a poner su color, perdón. Tenemos un primer segmento que nos llega hasta esta vela, vela de llegada, 2 de no superación. Graficamos por colas, vemos que aquí no nos falla, aunque hay una pequeña penetración, no hay 3 cierres por debajo del F62, por tanto no nos falla. Este primer segmento que corrige el G1 corto nos ha hecho un primer segmento A, un B y un C. En el A tendríamos que graficar cortos, luego largos. Vamos, vemos que es en esta zona de aquí donde nos falla el corto, que es la retracción a esta retracción también de este segmento, y proyectamos, con lo que tenemos dos segmentos largos que nos ha completado la retracción de este G1 corto. Aquí vamos a introducir un nuevo concepto. Hemos visto que en la retracción se nos forman dos segmentos. En ningún momento nos ha fallado a corto la retracción que estamos, los dos segmentos largos que estamos graficando. Aquí hay un cierre por debajo del F62, pero enseguida nos mete por encima, por tanto no hay fallo corto. Si analizamos el G1 corto, vemos que tampoco hay un fallo en retracción. Tenemos una vela que nos penetra, pero enseguida nos mete cortos. Por tanto, no hay ni fallo a largo ni a corto. Cuando ocurre esto, se produce una zona a la que llamamos rango de trading lateral, y es una zona donde tenemos que evitar por todos los medios operar. Puede ocurrir que hayamos entrado en esta retracción de aquí y que tengamos un corto vivo. Entonces lo que hay que hacer es esperar a que se desarrolle el precio, pero si vamos a intentar entrar, pues intentaremos evitar toda esta zona, porque las fuerzas están todavía posicionando, están reaccionando un poco a este segmento, a este segmento corto, y hay que esperar a que el precio evolucione y se salga del lateral. En esta zona vemos que nos rompe el F62 del largo, hay ya 3 cierres, y lo que tenemos que hacer es proyectar el FIBO corto que no nos había fallado todavía al inicio del segmento. Buscamos la vela de llegada, tenemos esta vela de llegada, 2 de no superación, por tanto se nos completa el segundo el segundo G1. Ahora tendríamos que graficar la subida, que es la retracción a esta zona. Aquí vemos que nos falla, por tanto nos permite proyectar de nuevo. Arrastramos y aquí se nos produce un segundo fallo proyectivo.
similar al que se nos produjo en esta zona de aquí, y por tanto tenemos que cambiar todo el FIBO de grado, nos pasaría perdón, a ser un FIBO de grado 2, y tendríamos que graficar toda la bajada. De color, lo anotamos. Esto no nos sirve para nada porque está dentro del FIBO corto, que es el que estamos graficando, y ahora tenemos dos segmentos de grado 2. Cuando tenemos segmentos del mismo grado, lo que hacemos es comparar unos con otros. Tenemos un primer segmento G2, un segundo segmento G2. Si proyectamos este sobre el inicio de este, veremos que nos supera el F62. Por tanto, no hay un fallo en proyección. Con lo cual, lo dejamos tal y como está, no nos aumenta de grado y tenemos dos FIBOs de grado 2. ¿Por qué es importante graficar y saber en qué el grado de los FIBOs? Nosotros cuando entramos en mercado vamos a estar buscando siempre entrar a favor de tendencia o también entrar en contra de tendencia cuando se den las circunstancias adecuadas. Cuando estamos arrastrando varios G2, por ejemplo, en esta zona de aquí, claramente ahora mismo tenemos una tendencia corta. Por tanto, tendremos que iniciar trades a favor de la tendencia, o sea, trades cortos. Cuando los FIBOs se van complicando y van comenzando a fallar, y a partir de pues el siguiente fallo nos daría un FIBO de grado 3, nos haría pensar que la tendencia empezará a estar agotada y podríamos buscar ya abrir operaciones en largo. Por tanto, ya veremos cuando estudiemos las entradas al mercado cómo se hace, pero lo que nos va a marcar la gradación de FIBOs va a ser las tendencias y mini tendencias, y también nos van a ayudar a entrar a favor o en contra de la tendencia que estemos dibujando en ese momento. Tenemos dos G2 y ahora pues tenemos que seguir graficando como hemos hecho anteriormente. Tenemos un primer FIBO, tenemos vela de llegada, dos de no superación, primer FIBO corto, sería un G1, lo proyectamos, nos da esta vela es vela de llegada, dos de no superación, por tanto tampoco hay un fallo proyectivo ya que no supera el F62, tenemos dos FIBOs de grado 1, aquí tendríamos que graficar otra vez el largo, la retracción larga, nos fallaría en esta zona, proyectaríamos y tendríamos un tercer FIBO de grado 1 que nos llegaría hasta aquí sin fallar. Graficaríamos el largo, vemos que hay una muy pequeña retracción y que es en esta vela cuando nos penetra el 100% del FIBO, por tanto proyectamos ese FIBO y aquí ya vemos que se nos ha producido un nuevo fallo que nos haría graficar toda esta bajada. Estos tres segmentos o cuatro segmentos G1 nos pasarían a ser de grado 2. Vamos a quitarlos y cambiar de color. Tenemos ahora ya 3G2 y compararíamos el nuevo G2 con el anterior. Si proyectamos el F62 nos lo tendríamos por aquí, vemos que nos ha superado el F62, por lo tanto no hay fallo de FIBOs. Ahora mismo tenemos tres FIBOs cortos. Tendríamos que seguir graficando.
primer fibo largo, no nos falla a corto. Aquí nos penetra y por tanto nos permite proyectar. Nos cumple el 100% del fibo proyectado. Vela de llegada, 2 de no superación. En esta vela de aquí nos supera el mínimo, por tanto hay un fallo de fibos que nos haría graficar toda la subida como un G2 largo. En esta zona de aquí nos rompe el G2 largo, que es la retracción a este segmento corto. En esta vemos que sí que es proporcional a toda esta bajada G2. Tenemos un A, B, C y ahora nos continúa la tendencia. Tendríamos que graficar de nuevo. Aquí nos partió el segmento, nos llega hasta aquí, llegada 2 de no superación. Tendríamos un nuevo G1. Vamos a seguir avanzando. Proyectaríamos. Y aquí se nos produce un nuevo fallo en proyección. Por tanto, todo este segmento corto habría que graficarlo como segmento de grado 2. Tengo aquí uno. Un segmento de grado 2. Es comparable uno con otro. No se ha producido por ahora fallo. Y lo dibujamos. Ahora habría que dibujar otra vez de nuevo el fibo largo. Voy a cambiarle el color a este. Tendremos un primer fibo largo retractivo. Vamos, que es la retracción a este fibo corto. Proyectamos a su vez de nuevo. Llegaríamos hasta arriba. Y vemos que aquí nos ha superado el F62 de la bajada, y cuando nos supera, aquí incluso nos ha roto el máximo, pues lo que hay que hacer es añadir un grado al cíbabo que traíamos. Como hemos hecho anteriormente, todos los segmentos anteriores G2 que veníamos arrastrando nos pasan a ser fibos del mismo grado, que es un fibo de grado 3. Por tanto, toda la bajada que tenemos ahora va a ser de grado 3. Voy a quitar todos los fibos que tenemos en medio porque ya no nos interesa. Y tenemos toda esta bajada que hemos hecho en este vídeo con un grado 3. Y aquí lo vamos a dejar. A partir de esta zona, grado 3, ya estamos pensando en la posibilidad de abrir cortos, o sea, perdón, de abrir largos. Si se dan las condiciones del sistema, nos exige, entraríamos largos, y si no, pues veríamos cómo sigue la tendencia, cómo sigue el precio para seguir abriendo cortos. Muchas gracias.